10 animales extintos más peligrosos del mundo. Los animales son una de las razones por las que nuestro mundo tiene color. Pero en realidad, todos los animales que ves hoy en día son sobrevivientes. Sí, ellos son los que sobrevivieron al amargo destino que sufrieron los antiguos animales que alguna vez dominaron el mundo. En 5.000 millones de años, casi 5 millones de animales se han extinguido o ya no existen. ¿Pero por qué? De hecho, murieron por diferentes tragedias como erupciones volcánicas, caídas de asteroides y otras cosas. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son los animales más peligrosos que ya se extinguieron? Y eso es lo que vamos a averiguar. Arvin Polo Televisión, suscríbete para más actualizaciones de videos. Comencemos. Número 10. Smilodon, más conocido como el tigre dientes de sable, es un tipo de felino prehistórico y vivieron durante la era del Pleistoceno. Es uno de los animales prehistóricos más conocidos debido a sus aterradores dientes. Sus dientes anchos, más conocidos como sables, eran realmente muy afilados. Incluso podían medir casi 30 centímetros. Usaban estos dientes para emboscar y matar a sus presas. Se considera un carnívoro. El Smilodon era carnívoro y probablemente comía animales grandes como monos, vacas y otros de sus semejantes prehistóricos. Los Smilodon ya se extinguieron, probablemente debido a los cambios en la naturaleza y en su hábitat natural. Además, probablemente desaparecieron porque también lo hicieron los animales grandes que comían. Pero en realidad, todavía se está investigando para entender la razón de su extinción. Pero la evidencia indica que murieron en la última parte. Fue en el Pleistoceno hace 10.000 años. El primer hallazgo de restos de Smilodon ocurrió en América del Norte. Número 9. Teratornis. El Teratornis era un tipo extinto de ave grande que pertenecía a la familia Teratornidae. Los Teratornis orstelepores son conocidos por su gran tamaño y su pico fuerte. Los Teratornis también eran aves depredadoras que se encontraban en América del Norte durante la era del Pleistoceno y se extinguieron en las últimas etapas hace unos 10.000 años. Los Teratornis también fueron de las aves depredadoras más grandes que volaron en América del Norte en el Pleistoceno. Estas aves tenían alas anchas que podían alcanzar más de 3 metros. Sus grandes alas les servían de ventaja para volar largas distancias y buscar alimento en áreas extensas. Además, también tenían patas gruesas que les ayudaban a reencontrar y atrapar a sus presas. ¿Pero por qué desaparecieron? Como muchos animales grandes del Pleistoceno, los Teratornis se extinguieron hace miles de años. Las causas de su extinción aún no se entienden bien. Algunos creen que está relacionado con los cambios en la naturaleza. Número 8. Helicoprion. El Helicoprion es un tipo prehistórico de pez conocido por su característica única, especialmente por sus dientes. Los dientes del Helicoprion son en forma de espiral o molinillo en su boca. Los dientes del Helicoprion generaron controversia entre paleontólogos. Al principio creían que estos dientes eran parte de su cara o hocico, pero después se dieron cuenta de que en realidad formaban parte de su mandíbula plana. La espiral de dientes del Helicoprion probablemente la usaba para atacar varias presas. Su dieta natural probablemente incluía peces grandes y órganos internos. Vivieron en la era paleozoica hace entre 290 y 250 millones de años. Como muchos animales prehistóricos, no siempre se entienden bien las causas de su extinción. Pero según las teorías, tal vez se debió a los cambios en la naturaleza, la aparición de depredadores y los cambios en su hábitat. 7. Titanoboa. Fue una serpiente prehistórica que vivió en la era paleozoica hace entre 58 y 60 millones de años. Es una de las serpientes más grandes de la historia mundial. Alcanzaba de 12 a 15 metros o más. El cuerpo del Titanoboa era ancho y pesado. Aquí solía tener un ancho de un pie aproximadamente. Sus grandes cuerpos les daban la capacidad de comer animales grandes. Además, la Titanoboa también es considerada una serpiente depredadora principal. Ellas devoraban presas grandes, y sus dientes eran afilados para que pudieran masticar rápidamente cualquier tipo de animal. En la época de la Titanoboa, la Tierra tenía un clima más cálido que ahora. Por eso probablemente eran muy activos en esos tiempos, pero nada es para siempre porque de hecho se extinguieron.
Probablemente esto también se debió a los cambios en el clima y la ecología, así que durante la época del Plioceno. Número 6. La Ancleostus es un tipo de pez prehistórico famoso por ser un gran depredador que vivió durante el período devónico, hace aproximadamente entre 358 y 382 millones de años. Podían alcanzar una longitud de más de 10 metros y además tenían mandíbulas muy fuertes y dientes poderosos. Por eso podían atrapar y matar a sus presas, incluyendo diferentes tipos de peces y pequeños animales marinos. Y a pesar de sus impresionantes características, el Ancleostus no tenía escamas y su piel parecía bastante frágil. Pero lo especial de su característica era la emboscada. Tenían patas que usaban para excavar y esperar a sus presas, y se extinguieron al final del período devónico. La razón de su extinción aún no se entiende completamente, pero probablemente fue otra vez por el cambio en la naturaleza o tal vez por la falta de alimento. La Ancleostus fue una parte importante de la historia natural y sus fósiles brindan evidencia importante a los paleontólogos sobre el estado del mundo durante el período devónico. Número 5. Ratsillas, el Puberomis pattersoni, es un tipo de familia prehistórica de ratas. Esto la convierte en una de las ratas más grandes que han existido en el mundo. Llegaban a medir hasta 1.5 metros de largo y su cuerpo también era largo y robusto. De hecho, eran casi del tamaño de un búfalo. Pero por otro lado, eran herbívoros o solo comían plantas. Y su principal alimento eran los pastos y las plantas. Su alimentación y las razones de su extinción se deben a los cambios en la naturaleza y a su nicho ecológico. Los restos de estas ratas se encontraron en lugares como Venezuela y Colombia, y sus posiciones proporcionan evidencia importante a los paleontólogos sobre el estado de la naturaleza en esos tiempos. Número 4. Oso de cara corta. El Arctodocimus era un oso grande que habitó América del Norte en el Pleistoceno tardío, entre hace 1.8 millones y 11.000 años. Eran animales grandes que podían llegar a medir hasta 3.4 metros de largo y pesar entre 900 y 1.400 kilogramos. Y sí, eran mucho más grandes que los osos actuales. Se les llamaba oso de cara corta porque su rostro era más corto y ancho que el de otros osos. Tenían patas largas, por eso podían caminar rápido. Aunque su alimento principal era el pasto, el oso de cara corta también era considerado depredador porque comía animales grandes como bisón. Restos del oso de cara corta se han hallado en varias zonas de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá. Sus restos han permitido a los paleontólogos entender mejor la situación de los animales grandes y principales del pasado. Número 3. Megalodón. El megalodón era un gran tipo prehistórico de tiburón que vivió desde el Mioceno hasta el Plioceno, hace entre 23 y 3 millones de años. Es conocido por ser uno de los mayores depredadores del océano. Crecían hasta más de 15 metros de largo y sus dientes eran tan grandes que podían tragarse enormes animales como ballenas y otros peces grandes. Además, vivían en los océanos cálidos de todo el mundo. La evidencia de sus fósiles muestra que los megalodón realmente formaron parte de los océanos. Se extinguieron hace millones de años y las razones de su extinción pueden deberse a cambios en la naturaleza, la desaparición de sus fuentes de alimento u otros factores ecológicos. Los restos fósiles del megalodón se han encontrado en diferentes partes del mundo. Esto ayuda a los científicos a entender mejor su apariencia y comportamiento. 2. Gigantopithecus. El Gigantopithecus era un tipo prehistórico de homínido que provenía de la familia homínida. Este era uno de los homínidos más grandes que han existido en el mundo. Eran enormes y realmente se hicieron famosos en la historia del mundo. Sus cráneos llegaban a medir hasta 91 centímetros y sus cuerpos eran gruesos y grandes. Según las evidencias encontradas en sus fósiles, se comprobó que vivieron en las selvas tropicales de Asia. Particularmente en lugares como China, India y Vietnam. Ellos vivían en áreas ricas en vegetación. Sus fósiles se encontraron en diferentes partes de Asia, y estos fósiles les dieron a los paleontólogos y antropólogos información sobre su apariencia, su condición en la naturaleza y su relación con otros homínidos.
Número 1, el más reciente, aves del terror. Las aves del terror es un nombre para los grandes tipos de aves que no podían volar, o aves no voladoras que vivieron durante la era prehistórica, particularmente en el continente de Sudamérica. Las aves del terror destacan por su gran tamaño, llegando a medir hasta 3 metros o más según la especie. Su cuerpo fuerte y sus largas piernas les ayudan a mantenerse erguidos y a moverse rápidamente. Además, su característica principal son sus picos afilados y puntiagudos. Los usan para cazar y alimentarse. Su pico es tan duro que puede perforar el cráneo de un animal. Por lo general se alimentan de mamíferos, diferentes tipos de reptiles y otros animales, y se extinguieron con el paso de millones de años. Es posible que su extinción se deba al cambio ambiental y a la aparición de nuevos nichos ecológicos. Y además también desaparecieron porque se extinguieron junto con otros grandes animales que vivieron en la prehistoria. Y sus restos o fósiles se encontraron en Sudamérica, particularmente en países como Argentina y Brasil.